5 autores pioneros en el desarrollo y posicionamiento del psicoanálisis. Sigmund Freud, más conocido como el padre del psicoanálisis. Freud propuso que nuestra mente funciona como un iceberg. Lo consciente es la parte visible, pero lo que realmente nos mueve está oculto en el inconsciente. Los sueños, según él, son la clave para descifrar esos deseos reprimidos. Modelo de la personalidad. Ello, yo y superyo. Para Freud, la personalidad es un constante conflicto entre ello, nuestros deseos más primitivos, superyo, las normas y valores que hemos interiorizado, y yo, el mediador entre ambos. Mecanismos de defensa. Reprimimos, negamos o proyectamos emociones para lidiar con la ansiedad. Psicoanálisis creó la terapia basada en la palabra con técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. Etapas del desarrollo psicosexual. Freud identificó 5 etapas: oral, anal, fálica, latente y genital, que describieron cómo la libido se concentra en diferentes zonas erógenas a medida que crecemos. A pesar de las críticas, Freud dejó una huella imborrable en la psicología, el arte y la cultura. Nos enseñó que comprender el pasado es clave para entender quiénes somos hoy. Mi nombre es María Camila Cerón y hoy vengo a hablarles sobre Clark Jung, el padre de la psicología analítica, el cual era un psiquiatra y psicólogo suizo que desarrolló una idea de una estructura psíquica diferente a la de Simon Freud. La psicología analítica es el conjunto de planteamientos teóricos, analíticos y metodológicos formulados por Jung. Jung dividió la psique en 3 partes fundamentales: en el yo, en la conciencia personal y en la conciencia colectiva. El yo lo determinó que se trata de la mente consciente, mientras que el inconsciente personal lo describió que está formado por nuestras experiencias y vivencias. El consciente colectivo es la herencia psíquica que se produce a través de experiencias y vivencias de todos los antepasados. Ese consciente colectivo contienen arquetipos que son universales o imágenes arcaicas que influyen en nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. Un ejemplo de estos arquetipos serían el de la madre, que representa la nutrición, la protección y el instinto maternal. El otro arquetipo sería el de la sombra, que simboliza los aspectos reprimidos y ocultos de nuestra personalidad. Y por último, el del héroe, que representa el impulso por superar los obstáculos y poder cumplir nuestras metas. Jung también propuso la teoría de la personalidad, en donde estableció que la personalidad humana es el resultado tanto como los procesos mentales naturales como los factores externos y las características de las vivencias que ha tenido cada individuo. De acuerdo a la teoría de Jung, existen diferentes funciones que determinan la personalidad. Son las sensaciones, la intuición y el sentimiento. La sensación son acciones de obtener la información a través de los sentidos. La intuición es una forma de percepción que opera fuera del proceso consciente de la mente. Y los sentimientos es la respuesta emocional ante determinada información. Muchas gracias. Lacan fue un psicoanalista y filósofo francés que nació el 13 de abril de 1901 en París, Francia, y falleció el 1 de septiembre de 1981. Los grandes aportes de Jacques Lacan al psicoanálisis fue introducir el paradigma referido al temario imaginario de lo simbólico y lo real. Registros esenciales y fundamentales de la realidad humana y organizadores y fundamentales para el sujeto del inconsciente. En este ternario conceptual se sugirió un nuevo tema para pensar la experiencia subjetiva inconsciente. Con la conciencia, su vínculo con nosotros, con el cuerpo y con la cultura. Y hoy exploraremos brevemente los principales aportes de la psicoanalítica Melanie Klein, una de las figuras más influyentes en el desarrollo del psicoanálisis. Melanie Klein nacía en 1882, fue una pionera en la teoría psicoanalítica. Su enfoque se centró en los primeros años de vida, una etapa que según ella tiene un impacto decisivo en la psique adulta. A continuación mencionaremos 3 de sus contribuciones más destacadas. La primera, la teoría de las posesiones. Klein introdujo el concepto de las posesiones psíquicas, particularmente la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. La primera está vinculada a una experiencia temprana de fragmentación en la que el niño percibe el mundo como dividido entre objetos buenos y malos. Y la segunda es la posición depresiva, que surge cuando el niño comienza a integrar estos objetos y se enfrenta a sentimientos de pérdida y culpa. Esta teoría transformó la comprensión de la estructura psíquica y la dinámica emocional en la infancia. La segunda, el objeto interno y el desarrollo de la agresividad.
Klein subrayó la importancia de los objetos internos, es decir, representaciones mentales de figuras significativas como la madre. Según Klein, la relación temprana con la madre está marcada por intensos sentimientos de amor y odio, lo que influye en el desarrollo de la personalidad. Para ella, la agresividad no es solo destructiva, sino también una parte fundamental del desarrollo emocional. La tercera, el juego como terapia. Una de las innovaciones más notables de Klein fue su uso del juego en el análisis del niño. Observó que, al igual que los adultos, a través de los sueños los niños expresan sus conflictos internos y emociones a través de sus juegos, lo que permite al psicoanalista comprender el mundo psíquico infantil. Estos son solo algunos de los muchos aportes de Melanie Klein al psicoanálisis. Su trabajo sigue siendo una base clave para entender el desarrollo emocional y las dinámicas inconscientes. Muchas gracias por su atención prestada. Hoy vamos a hablar de una mujer que cambió la forma en la que veíamos a los infantes en el psicoanálisis para siempre. Estamos hablando de Margaret Muller. En su trabajo, ella describe que los infantes pasan por varias etapas antes de definir su identidad. Y en estas etapas es muy importante la figura de su madre, ya que durante las primeras etapas esa es la persona con la que más tiempo pasan y la que más define su seguridad. En ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que Margaret decía que habían dos clases de nacimiento. En el primero era el nacimiento biológico, que era el nacimiento perceptible a la vista. Ese era el nacimiento que todo el mundo tenía. El segundo era el nacimiento psicológico. Este nacimiento psicológico era en el momento en el que el infante empezaba a darse cuenta de las cosas y empezaba a definir su identidad. Al principio, durante las primeras semanas de vida, el infante está en un estado de reposo total. Se encuentra casi siempre durmiendo y no parece que pueda sentir los estímulos externos. Es totalmente ajeno a ello. Por lo cual en esta etapa, Margaret lo denomina como un autismo, en una forma en la que el infante está en su propio mundo todo el tiempo. Después de esta etapa, comienza el infante a desarrollarse un poco más y empieza a crecer junto con la madre. En las siguientes etapas, lo que hay que tener en cuenta es que el infante está muy apegado a su madre, tanto que él considera que él y su madre son parte de un solo sistema. De esta forma vemos que el infante, incluso físicamente, se puede notar que cuando la madre lo carga en brazos, él se adapta o se molda a la forma de su madre, del cuerpo de su madre. A medida que va creciendo y a medida que va cambiando, el infante va desarrollando curiosidad por el mundo y empieza a querer averiguar las cosas por sí mismo, pero al principio siempre va a querer volver a esa figura materna. A medida que va creciendo, esta curiosidad se vuelve lo suficientemente fuerte y el lazo con su madre también se vuelve lo suficientemente fuerte como para que no necesite volver todo el tiempo con ella para saber que está bajo su protección. De esa forma, a medida que se va desarrollando y a medida que va creciendo esa conexión, también se va desarrollando el ser humano. Y cabe recalcar que Moller dijo que si en algún momento se perdía o de alguna forma se cambiaba esas etapas durante la infancia, el infante, cuando ya sea adulto, puede tener problemas para relacionarse consigo mismo y con los demás. Por lo que, teniendo en cuenta esto, podemos ver que el trabajo de Mahler tuvo una gran repercusión en cómo se veía a los infantes y cómo se veían esas etapas de la infancia durante el desarrollo humano. A continuación, seguimos con el objeto de estudio del psicoanálisis. El psicoanálisis se enfoca en la parte inconsciente oculta de la mente, que es donde guardamos deseos reprimidos, traumas y conflictos internos. Estudia cómo nuestras relaciones tempranas moldean la personalidad, el lenguaje, influye en la identidad y los mecanismos de defensa que protegen el psique. Conclusión número 1. ¿El inconsciente influye en nuestra conducta? Gran parte de lo que pensamos y hacemos está determinado por procesos inconscientes, como lo determinó Freud y Lacan. No siempre somos plenamente conscientes de nuestras motivaciones. Conclusión número 2. Las experiencias tempranas moldean nuestra personalidad. Klein y Muller destacaron que el vínculo de los cuidadores en la infancia impacta nuestras relaciones y emociones en la vida adulta. Conclusión número 3. El psicoanálisis cambió la forma de hacer terapia, desde la asociación libre hasta la interpretación de los sueños. Su enfoque influyó en la psicología moderna, el arte y la cultura.